Bueno, nuestra unidad temática número 3, el tema es estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos para la enseñanza de la lengua originaria, para lo cual vamos a abordar de la siguiente manera. La lengua originaria como vehículo del pensamiento ecológico del vivir bien. Esto del vivir bien es un tema muy, está en su auge, podemos decir, en nuestro contexto, y no solamente, y también se empieza a discutir lo que es América Latina, por supuesto, y desde un pensamiento de lo que es el indígena hacia el buen vivir. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ligar el lenguaje originario y la comunicación como parte del pensamiento ecológico del bien vivir. Para eso, ¿no?, vamos a considerar que en el pasado la comunicación era fundamental, ¿no?, para interactuar en un grupo social. La comunicación, el lenguaje, es el nexo solamente para que diferentes sociedades puedan aglutinar sus pensamientos para generar nuevos pensamientos para una vida social en común. Las lenguas originarias surgieron en forma oral. Esa oralidad tuvo vida por miles de años hasta nuestros días. Imagínense, mira, aquí todos los idiomas, todas las culturas han surgido en forma oral, ¿ya? Pero en nuestro contexto muchos afirman, muchos dicen que hasta hoy en día nuestras culturas andinas e interandinas aún todavía son ágrafas, o sea, simplemente se fundamentan en lo que es la oralidad. Sin embargo, hay una contrapropuesta. Personalmente, soy uno de los partidarios de este pensamiento cuando se dice que las lenguas originarias, que nuestras culturas originarias no eran ágrafas, sino que eran culturas que tenían su escritura, pero la escritura era ideográfica. Así como ustedes ven en esta pantalla, en esta diapositiva, aquí podemos ver figuras de tejidos, los cuales hoy en día ya no tienen significado, pero en su momento esos narraban historias. Esa era la escritura ideográfica. En las cerámicas, en los tejidos, en los trenzados, en todos ellos, nuestras culturas han sabido transmitir conocimiento, han sabido transmitir mensaje. Entonces, definitivamente, cuando se dice que nuestras culturas eran simplemente, hasta hoy en día son de forma oral, es discutible, ¿no? Ya pasamos. Pensamiento ecológico y ambiental. Mira, nuestras sociedades originarias siempre estaban unidas, había un nexo fuerte ya con lo que es el medio ambiente, la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día nos invita a reflexionar sobre cómo oponernos al consumismo, ¿no? O sea, mira, el consumismo está destruyendo al planeta Tierra, pero cuando nosotros si hacemos un análisis, ¿no?, desde nuestro pensamiento, desde nuestro idioma, es diferente. Entonces, aquí nos está invitando a que seamos el puente entre lo que es el consumismo, ¿ya?, y el desarrollo. Ese es el mal desarrollo, mal llamado desarrollo, pero no es desarrollo en sí, sino es una explotación de recursos naturales, la transformación de los recursos naturales a nuestras necesidades, pero sin que nosotros podamos retribuir. Ese ya es el pensamiento occidental que está haciendo mucho daño a la naturaleza. La nueva conciencia ecológica y las culturas indígenas reclaman eso, ¿no? Reclaman a grito permanente, dice, la protección del medio ambiente. ¿Por qué? Porque para nosotros como culturas indígenas originarios, eso es pues parte de nosotros, eso es algo que nosotros sí o sí vivimos desde nuestra perspectiva, desde nuestro ser, ¿no? Entonces,
Por eso es que este concepto de que reclamamos a gritos el permanente, la protección del medio ambiente. Continuamos. Las lenguas originarias como portadores del paradigma biocéntrico y cosmocéntrico. Mira, es algo bonito y hermoso, ¿no? Cuando se habla del pensamiento occidental, ¿no?, que viene desde lo que es Grecia, ¿no?, Roma, todas esas culturas, incluso la mesopotámica, incluso la cultura egipcia, son de estas características, más que todo Grecia, ¿no?, cuando el ser humano era el centro de todo lo que les rodea, el centro de todo, ¿no? Entonces ese se llama el antropocentrismo, que nos dice, o sea, que es la doctrina que en lo plano de la epistemología sitúa al ser humano como medida de todas las cosas. Entonces, este pensamiento ha venido desde Grecia, incluso desde Egipto, ¿no? ¿Ya? Entonces, este pensamiento también trajeron los invasores a nosotros. Entonces, ahí surge el yo, ¿no?, el yo de nosotros, sin importarnos el cómo de los demás, sin importarnos el cómo de la naturaleza. Eso es ese pensamiento el que está haciendo grande daño en el mundo. Entonces, por eso es que ese se llama el pensamiento occidental. Ahora, el pensamiento originario, el indígena originario, es el pensamiento biocéntrico y el cosmocéntrico. Biocéntrico, ¿cómo? ¿No? Yankee afirma lo siguiente, ¿no? La crianza mutua. Nosotros criamos las plantas para que de ellas podemos nosotros criarnos. Criamos animales para que ellos nos críen a nosotros. El mutuo respeto entre la naturaleza y el hombre y el ser humano, la complementariedad entre la colectividad humana y los animales, las plantas. La crianza mutua es fundamental. Nosotros criamos a los animales y a las plantas para que ellos nos críen a nosotros. Ese es el pensamiento fundamental de lo que es el biocentrismo. Ahora, el cosmocentrismo, ¿qué es? El cosmos es la unidad en su totalidad y la totalidad como una unidad, ¿no? Ahora, hablando del cosmocentrismo, a veces hablamos la universidad. La universidad debería ser pluriversidad, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos de otra manera el cosmocéntrico, ni siquiera ya pensamos en el universo, sino en el pluriverso. Pero este pluriverso del cosmos es una sola unidad en su totalidad y en la totalidad en una sola unidad. Es algo interesante este concepto del cosmocentrismo, ¿no? El cosmos es una unidad en su totalidad, y una totalidad que es infinito en una sola unidad. Así es lo que nosotros pensamos, ¿no? Por eso es que dice, ¿no? Se concibe como un todo, es decir, como una individualidad que es a su vez una totalidad. Ese tipo de pensamiento, cuando es ese tipo de pensamiento, definitivamente la idea del antropocentrismo se desaparece. Entonces estamos empezando a hablar y pensar de otra manera. Relación de lengua y pensamiento ecológico originario. Ahora, ¿cómo lo anexamos, ¿no?, el idioma con el pensamiento? El idioma mucho tiene que ver porque al hablar el idioma, cuando empezamos a hablar, cuando estamos empezando a difundir el idioma, ¿no?, estamos también transmitiendo el pensamiento, la cultura de ese idioma. Entonces, cuando se habla de la conciencia ecológica, ¿no?, se plantean que todo lo que ocurre a la tierra los ocurre a los hijos. Ese es el pensamiento aymara, ese es el pensamiento andino, ese es el pensamiento originario. Cuando se dice, mira, si tú vas a afectar a la tierra, estate preparado para las consecuencias. Antiguamente, por ejemplo, no se desviaba así por así los ríos, porque si desviabas los ríos, entonces eso tenía una consecuencia que podría afectar, ¿no?, en los derrumbes, ¿no?, en la muerte de muchos microorganismos que existen en los ríos, y genera otro tipo de plagas, incluso la desaparición de los sapos genera otro tipo de plagas, ¿no? Y esas plagas se lo comen a los demás, entonces hay un desequilibrio ecológico tremendo.
¿no? Por eso es que se dice, si algo le ocurre a la tierra, si tú estás provocando a la tierra, entonces tenemos que estar conscientes de que la tierra va a responder en contra de nosotros. Ese es el pensamiento ecológico, la conciencia ecológica de nuestros pueblos indígenas originarios. Las prácticas culturales tradicionales, transmitidas a través de la lengua oral, el amor a la tierra que constituye parte de sí mismo. En las prácticas culturales, ¿no? Hace rato habíamos hablado de la crianza mutua. Hoy en día a veces esas cosas ya no se toman en cuenta, a veces ya se toman en cuenta como meras supersticiones o creencias. Pero cuando nosotros analizamos, no existe la ciencia. La ciencia que es diferente a una creencia o una superstición. Entonces tenemos que empezar a sistematizar y diversificar, reconocer esa situación para que nosotros podamos entender y transmitir también a los demás. La tierra es percibida como la madre. La madre es aquella que da vida, y no solamente da vida, sino que también que fortalece hasta cierto punto, hasta cierta edad, no solamente en los animales, sino en el ser humano, ¿no? Para que de esto, hasta que se valga por sí mismo. Entonces, ¿qué es eso cuando se dice la madre tierra? La crianza, ¿no? La madre que cría a sus hijos. Nosotros somos sus hijos, ¿no? Tal parece que los mitos de la creación, dicen, ¿no? En los mitos de los pueblos originarios notamos que la naturaleza alcanza su real dimensión. O sea, nuestras leyendas, nuestros mitos, no solamente narran historias ficticias, sino que son una realidad que se vive en nuestros pueblos. Entonces, el concebir, el percibir como madre tierra a este planeta es realmente algo más allá, ¿no? Y la naturaleza, parte de nosotros, es una concepción muy profunda y muy amplia que muchos no lo pueden entender. Hoy en día podemos ver a muchos, ¿no?, los que tratan de defender a los animales, ¿no? Defienden a los perros y gatos. ¿Y qué de los demás? Defienden a los perros y gatos y bien se disfrutan sus chuletas, sus parrilladas, etcétera, pero no hablan de otros. Entonces nosotros estamos planteando otro tipo de ideas. Si vamos a defender a los animales, tenemos que defender en su integridad, ¿no? Y tenemos que tener en mente de que la crianza mutua es lo que va a mantener el equilibrio en la naturaleza y el planeta. Recuperación del pensamiento biocéntrico y el paradigma del vivir bien a través de las lenguas originarias. Mira, a través de las lenguas originarias se puede llegar a lo profundo, al pensamiento profundo, al pensamiento mismo de lo que es el biocentrismo, ¿no? Y así, mira, desde ahí plantearnos el buen vivir, el vivir bien, no solamente como seres humanos, sino también como seres que existen en el planeta. Yo soy del norte de La Paz. En el norte de La Paz se clasifica en 3 grupos los seres. Unos que son seres vivos propiamente dichos, como los seres, tanto los vegetales como animales, los seres vivos. Otros es los seres anímicos. ¿A qué se refiere eso? Los seres que tienen vida, que son el viento, la lluvia, la granizada, el rayo, el río, los lagos, etc. Los seres inanimados. ¿Cuáles son los seres inanimados? Las rocas, las montañas, ¿no? Entonces son 3 grupos grandes: los seres vivos propiamente dichos, los seres animados o anímicos y los seres inanimados. Todos tienen vida. Incluso los seres ejercen gestión, ¿no? Esto es maraniwa, ¿no? Su guatayo, dicen, ¿no? Como una taquini ukhiate pta, que tiene que tener una cajanchicha o esto que está como una cajillate, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa manera, ya cuando pensamos como el indígena, nos centramos a ese pensamiento. Y ahora las danzas y no responden siempre a los ritos y mitos. Por ejemplo, cuando un antropólogo ve nuestras danzas, ¿cómo lo ve? Como una ceremonia, como un rito,
pero no lo es, sino que es parte de la vida, porque por ejemplo, en esta época, cuando están en plena floración las plantas, en esa época, ¿qué hacen? ¿No? El ser humano con su música debe alegrarse juntamente con las plantas, ¿no? En esta época también nacen las pequeñas alpacas, ¿no? Y llamas. Entonces, se complementa. Ya no es mero ceremonia, no es mero ritual las músicas de la danza, sino que es parte de la naturaleza, parte de nosotros para con la naturaleza. El principio biocéntrico es concebir el universo como un gigantesco holograma vivo, por eso, como les decía hace rato, ¿no? Es un gigante que lleno de vida. Para nosotros no hay seres inertes, ¿no? Hace rato hemos dicho seres inanímicos, pero para el indígena eso tiene vida, ¿no? Las rocas, las montañas tienen vida. Entonces, no solamente eso, sino los animales. También se puede conversar incluso con los animales, con las plantas, ¿no? Entonces, mira, estamos hablando de un universo, ¿no?, que es llena de vida. La desconexión de la humanidad de la matriz cósmica de la vida ha generado a través de la historia formas culturales destructivas. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Con la revolución industrial, más que todo, se ha agudizado esta situación, ¿no? Cuando solamente se dice con el pensamiento antropocéntrico, cuando se dice el ser humano es el centro y los demás son el complemento, o sea, ni siquiera el complemento, sino los demás son meros objetos para que podamos transformar a nuestras necesidades. Ese tipo de pensamiento ya es hora, creo que podemos ya erradicar de nuestras mentes y sobre todo de nuestras futuras generaciones. Para eso estamos llamados nosotros. Entonces, al enseñar el idioma, no solamente nos podemos centrar en la enseñanza específica del idioma, sino también en la forma en que se piensa. Esa es la idea. Y así como alguien decía que la mitigación del calentamiento global está en el pensamiento indígena originario de los Andes. Eso es tan cierto. Para nosotros la vida no surgió de la materia, sino que la materia se ordena en relación a las posibles estructuras de la vida. Mira, qué interesante, ¿no? Ahora cuando interpretamos esto, ¿no?, como la crianza mutua, es perfectamente, todas las cosas se complementan entre sí y en reciprocidad, ¿no? Entonces nuestro abordaje es una parte de lo viviente. A eso estamos llamados nosotros, queridos docentes, ¿no? Ese es nuestro fundamento, ese tiene que ser nuestro principal preocupación, no solamente para enseñar lo que es el idioma originario, sino la forma en que se piensa. Competencia lingüística, construcción de pensamiento de la lengua originaria. La relación entre el lenguaje y el pensamiento es fundamental en cada proceso de construcción y desarrollo personal y para establecer relaciones sociales. El ser humano es una criatura social desde el momento que nace, donde el lenguaje es clave para su relación con los demás y consigo mismo. Entonces, mira, aquí estamos hablando, ¿no?, así como Aristóteles decía que el ser humano es un animal social. Entonces nosotros como seres humanos es tan fundamental el poder conversar con los demás, el poder comunicarnos con los demás para generar, digamos, para generar pensamiento y cultura sobre todo, ¿no? En esto es fundamental construir el pensamiento, ¿no? Estos pensamientos están tan vigentes en nuestras culturas, ¿no? Incluso estos pensamientos han llegado hasta las ciudades, ¿no? Pero lo que pasa es que nos estamos haciendo consumir con el pensamiento occidental gracias al mal uso ya de medios de información. Entonces eso también hay que empezar a socializar, hay que empezar a crear conciencias para que la tecnología, ¿no?, las tecnologías de información no nos puedan consumir, sino que nosotros podemos manejar en buen sentido la palabra, en buen sentido del uso,
para que podamos difundir este tipo de pensamientos. Estrategias metodológicas, técnicas e instrumentos para la enseñanza de la lengua originaria. Estrategias metodológicas, eso ya ustedes manejan muy bien, ¿no? Crear en el aula contextos significativos. El contexto es fundamental, ¿no? Si hablamos del equilibrio de la naturaleza entre el ser humano, podemos salir al patio de la escuela, ahí conocemos a la unidad educativa, al patio, ¿no? Ahí ya vamos a ver microorganismos y explicarles, mira, en nuestro idioma originario, ¿no?, la importancia de esos microorganismos. Qué interesante sería, ¿no? Entonces, crear en el aula contextos significativos es fundamental. Relacionar los conocimientos previos del estudiante. Mira, los estudiantes siempre tienen conocimientos previos, ¿no? Ya saben muchas cosas, algunas cosas. Ya ahí solamente generar nosotros ya otra perspectiva de conocimiento para que ellos puedan hacer un complemento, ¿no?, de sus conocimientos previos y de los conocimientos que se están impartiendo en el momento. ¿Ya? Esto se tiene que basar en lo que son los 4 pilares de la educación, ¿no? Ustedes muy bien conocen esto, cuáles son, ¿no? El hacer, el conocer, el ser y el convivir, ¿no? Entonces, ustedes tienen que manejar esta situación para que el estudiante pueda, ¿no?, hacer de estos conocimientos, ¿no?, favorables para él mismo. Y si nosotros nos basamos en los 4 pilares de la educación, vamos a tener buenos resultados. Que no sea, pero esto solamente como un eslogan simplemente para poder cumplir lo que nos están imponiendo desde arriba, sino de manera consciente nosotros debemos generar que estos chicos puedan tener ese tipo de respuesta a lo que nosotros pretendemos hacer. Técnicas e instrumentos, ya estrategias para aprender a leer en lenguas originarias, las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. Mira, las motivaciones, podemos tranquilamente ahorita hacer un complemento con lo que es el tema ecológico, ya habíamos venido hablando, cosa que el estudiante pueda empezar a interesarse en aprender el idioma originario, ¿no? ¿Ya? Ambiente motivador adecuado al proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso ya los dejo a mano de ustedes, porque ustedes saben, manejan muy bien esta situación. La posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su comportamiento. Eso va a ser fundamental. Por ejemplo, hacemos una reflexión de lo que es el manejo razonable de los recursos naturales, o sino el que consideremos que el planeta Tierra es nuestra madre. Empecemos, ¿no?, imaginando con un mundo más saludable, ¿no? Entonces podemos empezar a crear conciencia acerca del uso del plástico, por ejemplo. A veces, mira, en las unidades educativas es interesante, ¿no? Pareciera que los educadores, los profesores, no tenemos creatividad, ¿ya? Que no parecemos robots, ¿no? Cuando lo que nos dicen, eso es lo que estamos haciendo. Mira, pero tenemos la posibilidad de hacer otras cosas. Nos da esa facultad de poder generar nuevas perspectivas, de nuevas estrategias, nuevas técnicas y instrumentos. Por ejemplo, cuando se plantean, ¿no?, en sus PCP se plantean, este año vamos a trabajar con lo que es el medio ambiente, ya reciclar, y hacen manualidades de reciclar, generando más materiales tóxicos. Eso ya no es para mitigar, eso ya es fomentar. Por ejemplo, ya de una botella PET vamos a fabricar un X artículo, ya, pero hay que adornar. Entonces empezamos a comprar, ¿qué? Empiezan a comprar encajes, empiezan a comprar, mira, tóxicos para pegamentos, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos mitigando, sino que estamos generando aún más. Entonces, ya hay que tener, creo, más
conciencia conciencia ecológica, ¿no? Basándonos en los conocimientos, en el pensamiento de nuestras comunidades, a ellos y marcas indígenas originarios, para poder plantearnos nuevas estrategias y técnicas en este sentido. Entonces, eso hay que pensarlo, hay que plasmarlo, hay que practicarlo. Por eso es que aquí dice, ¿no? Docente mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y deficiencias individuales de los estudiantes. Mira, ¿no? Vuelvo a recalcar, tratamos de mitigar el impacto ambiental acerca del uso del plástico, pero cuando tratamos de reciclar, generamos más, y eso está muy mal. Entonces hay que ver desde otra perspectiva, ¿ya? Que los chicos puedan realmente tener esa conciencia ecológica, ¿ya? Y de una vez dejar, ¿no?, a un lado lo que es el consumo, ¿ya?, del plástico. Ya. Estrategias para aprender a leer en lengua original. Inmersión en contextos letrados. Inmersión en contextos letrados. Mira, tenemos mucha bibliografía en razón a lo que es el idioma originario. Entonces, hay que empezar a que los estudiantes puedan interesarse en ese tipo de obras literarias. Reconocimiento de palabras en aulas textuadas, ¿no? Eso va a ser fundamental, de acuerdo al área que ustedes tienen, ¿no? En el anterior módulo, unos trabajos impresionantes que ustedes han presentado, ¿no? Por ejemplo, las partes del cuerpo humano, era impresionante. También se pueden usar los cuentos, los juegos de roles y dramatizaciones, enseñanza recíproca, familia y escuela en comunidad. No, hay una docente, una colega de ustedes, ¿no?, decía que está trabajando ya con padres de familia incluso para poder enseñar en lengua originaria. Qué importante, qué interesante, ¿no? Entonces, esto ya va más allá de lo que se pretende hacer, y a eso estamos llamados. Bueno, mis estimados participantes, hasta este lugar hemos llegado, ¿no? Muchas gracias. Waliki ujikisin kamu kamaj kumanaka hilatana kuyakanaka tanakatej irnaq aptawana kampi wainana kampi amuykip hanya sapuniu, no, kunalaiku teja kunhams uliart añan kunhams qilq añan kunhamsa arst añani ukar hamawak kunhams amuyañani ukaru hamaw hiwasana karuja ukar hamaw irnaqap hamsaskistuaka kamachinaka Kwasti hiwasanakata juimasat ham hiwasanakaj kaujanka pstanjay ukat hampi hiwasanakaj phokhañasaj ukanakampej, no, taina achachila uchanakasaja hupanakaja hanipiñan qachapkanta akawra qaro haniñan qachañay sapana akawra hiwasan uywirisawa hiwasan taikasawa, no, hawkamja sapchina, no, ukatpi hiwasanakaja ukakasta amuyunakampi aymar aru, no, al suñataki yatinta ihaña huayna tawakuna karusa iskawana karusa, no, humanaka kanun yapaktawan ma tawakita ma hiska usqallito istata kamsayju kamunej hiwasanaka uytanpi ma uywanaka kunalay hupanaka hiwasanaka hakasiñasataki, no, hupanaka hiwasanaka uywisto hiwasanaka hupanaka uytan purapapi uywasipnan kuna alinak samalkipxtanja huwasanakar uywañapataki ukamat hiwasanakaja huparoj uywaraktan hupanakaroj waqaystan ukamat hupanakaj hiwasanakar waqaycharakistan, no, kuna alpachunaksa kuna qarwanak uywapqinja kuntaki ukat arwapatja istasiñataki hayukamanay kuchi ukakasta amuyuja ukhaska kiñapa ukakasta amuyunpikiwa akakunas aka uraqi junt'utataykchi, no, uka junt'utawinaka mak apaqsnaq ukakasta amuyunpiki hanitej ukakasta amuyunak apnaqiñanej hasta kipuni hiwasanakaj aynachal ham sapurun marans hams maratjam sarasktan ukarus yapantjañanej, no, ukamaraki ichuruna kanja hach'amarkana kanja kunas wala apnaqapqej
ukaja plásticos atajayukana haykayana kunayman botillanaka wakunay kunayman pusilunaka kunaymanaka ukan no ukatjaka ukanaja yatichiran mamanakas yatichitatanakas sapje ya ukamnaka ecología señanuk medio ambiente waqayñata que ukanaka hani apna qañastan kunuk reciclañaw sasano recicla kamsnas ukuma sarkips tayñaw kamat ukampu yaqan yana kartuk tayñaw sasin ukam tukta ayata que wasta de que yaqa castellana campera que ukaroh kachayanta que ukunata que usas yaqana camp uchat haraktan uka kun hamages uka no hani yana tante no uka pihuasana ka hamit hanyasa kun hamat chaja uka plásticos es uka yana kan no wasta tambis apnak tan ko yaksar kiptaina han yaqampi alas kanyataki han yaqampi apantañanpi anukasti uka plastikuta kunarus tukri hanyan hayukam no uka kasta amoyun pihuasana kasanyasa wainana karus tawakuna karusiska ona karusa amoit ainya ni puni hiwasana ka amoit ainya nyane kunalai kutiha akaura kesa hiwasan tai kasa uka kasta amoyun pio aka aimar lakha yatista nyasa wana karusa wain tawakuna karusa kamaste wale askin hamaki qamar abham hikisinkama munata hilana kuyakanaka